y ya está ahí Carlos en el video. De entrada, Carlos, me llama la atención el hecho de que en un momento no se mencionaba tu nombre para ser candidato al puesto. Después nos enteramos que te entrevistaron. Entonces yo quiero saber qué tan complejo fue, cuándo se calentó, si fuiste de los primeros entrevistados. ¿Cómo pasó eso para llegar a la destinación tuya con el Licey? Bueno, el proceso de entrevistas fue un proceso que fue temprano. Yo te diría que la entrevista que yo tuve fue alrededor de quizá mes y medio aproximadamente. Ese mismo día conversamos con la directiva, nos entrevistamos Daniel Rufenek y yo, obviamente cada uno por su lado. Y nada, o sea, en aquella ocasión la idea era que a la semana siguiente de eso nos iban a dar una respuesta a ambos de por cómo iba el proceso, si vamos a decir calificamos para una segunda ronda de entrevistas o no. Y la realidad es que todo siguió transcurriendo normal, no, las cosas quedaron así, lo que sí seguimos fue trabajando en reuniones, vamos a decir que casi semanales con el presidente del equipo, el resto de la directiva, hablando acerca del conjunto y todo lo demás, y todo normal. Y la realidad es que yo no entendía, porque ustedes saben cómo luego fueron desarrollándose las cosas, de que se habló de que habían dos candidatos principales y todo lo demás. Y no, o sea, yo seguí concentrado en mis trabajos, en el trabajo que tengo con mi organización de Grandes Ligas y lo que me tocaba de los Tigres del Licey, y dejé correr el proceso. Yo no, con toda honestidad, esto no era un asunto que a mí me andaba quitando el sueño pensando en lo que podía o no podía pasar. Era algo sobre lo que yo no tenía control. Todos los miembros de la directiva del Licey conocen de mí, del trabajo que yo he hecho, que puedo hacer, el tipo de persona que soy, porque ya son muchos años dentro de la organización. Es casi una relación familiar, ¿tú entiendes? Y entonces, nada, o sea, fueron transcurriendo los días y yo simplemente lo que estaba era esperando el desenlace para ver lo que ocurría y qué planes tenía la persona que se quedaría a cargo del equipo con nosotros, conmigo, con Daniel, y entonces a partir de ahí ver cómo surgían las cosas. Y no fue sino hasta principios de la semana pasada que yo recibí un mensaje del presidente del equipo que me dijo que él quería tener una conversación personal conmigo, que solamente él y yo, y que si nos podíamos juntar, y así lo hicimos. Y yo les confieso, yo pensaba que la conversación iba a girar en torno a preguntas acerca del equipo, las opiniones que yo tenía y todo eso, porque el doctor Pichardo tiene mucha confianza conmigo en esas cosas, y de hecho la conversación, el 95% de la misma giró alrededor de eso. No fue sino hasta el final cuando él entonces me dijo, mira, yo estoy pensando hacer esto, yo creo que ya llegó la hora de que ustedes se hagan cargo por el tiempo que tienen aquí, yo confío en el trabajo de ustedes, yo voy a proponer esto y simplemente quería conocer de ti si estás dispuesto a hacerlo o no. Y bueno, eso fue, así más o menos transcurrieron las cosas. Ya de ahí diste el salto. Así mismo. Carlos, todo el mundo sabe que en la pelota, en sentido general, es con un equipo que se trabaja en operaciones. ¿Tú piensas dejar tu equipo intacto o piensas buscar a alguien que tal vez esté ahora mismo con otra organización de la pelota invernal, o tal vez a alguien de confianza ahí en tu organización de los Marlins? La pregunta es en sentido general. ¿Piensas dejar intacto ese equipo de operaciones o tienes a alguien en mente? Bueno, vamos a decir que el primer nombramiento oficial dentro del equipo no es un nombramiento, sino una promoción, que fue la de Daniel Rufenek a la posición de gerente de operaciones y personal de jugadores o player personnel. Él va a estar a cargo de eso, y vamos a decir que estaremos trabajando como todos estos años de la mano nosotros dos. Y bueno, de
como ustedes saben, oficialmente, extraoficialmente, quizás lo conocen, ha habido algunas salidas del grupo de operaciones de béisbol que se produjeron recientemente, de renuncias y eso. Entonces, nosotros tenemos un grupo ahí de varios años que, sobre todo personal que trabaja en organizaciones que son scouts, que han sido muy importantes para el proceso, sobre todo en la parte del draft, que no es mi plan hacer ninguna modificación ahí, al contrario, la idea es definir un poquito más claro responsabilidades, tareas, y que, tú sabes, el grupo funcione de manera más fluida o fluida y que podamos todo el mundo aportar ideas. Hay planes ya de agregar personas, hay por lo menos 2 personas que van a estar con nosotros también, personas jóvenes que trabajan en organizaciones de béisbol, y hay una tercera que yo tengo interés en que trabaje con nosotros, y pues que también es una persona que tiene una posición en una organización aquí en República Dominicana y que ya había trabajado en el Licey de manera temporal, sobre todo en los drafts y eso, colaborando hace unos años. De modo que más o menos por ahí es que anda la cosa en cuanto a operaciones de béisbol. Edgar Mateo va a estar con ustedes, Carlos. Sí, ese es uno de los nombres. Están bien enterados ustedes. A veces uno pregunta y le llegan cosas. Carlos, hablando de Licey, el Licey que obviamente, digo recibes porque es la posición, o sea, no es Carlos José Lugo la persona que estaba en operaciones, es ahora el gerente del equipo del Licey, o sea, el equipo que está ahí. ¿Qué entiendes como gerente que hay que hacerle a ese equipo? ¿Cómo lo vislumbras? ¿Cómo lo planteas? ¿Qué cambios hay que hacer? O sea, ¿qué dirección hay que tener? ¿Qué necesita ese equipo? Yo creo que en cuanto a aspectos del juego, para mí los problemas fundamentales que tuvimos el año pasado fue el tema de la ofensiva, que ha sido extremadamente inconsistente en los últimos años. Incluso la temporada antes pasada, cuando nosotros llegamos a la final con los Toros del Este, pues el equipo creo que tuvo muchos altibajos en la ofensiva. Y si ustedes recuerdan, el enfoque cuando se hizo el draft de nativos y de importados para el round robin fue reforzar la ofensiva del equipo. El año pasado eso siguió siendo un problema. Yo creo que la parte de habilidad para envasarse, llegar a base de manera consistente, ha sido una dificultad. Hemos perdido un poco la brújula en cuanto a eso de lo que había sido el esquema de la ofensiva de la organización durante varios años. Y yo creo que esa es una de las cosas que de primera intención pretendemos ponerle mucha atención y mucho ojo. Tú sabes que los cambios aquí en la liga no son tan fáciles de hacer, de modo que es probable que ese sea un aspecto del juego que tengamos que tratar de suplirlo por vía de los importados, enfocarnos en importados de ofensiva que quizás nos puedan ayudar en ese aspecto. Y lo otro es el bullpen, aunque lo del bullpen, yo que tengo años estudiando cosas, yo estoy convencido de que el desempeño de un bullpen es muy volátil, y sobre todo cuando tú tienes una muestra de solamente 30 partidos. Y en el caso particular de nosotros, ustedes recuerdan que todo se concentró en un tramo de 10 juegos donde nosotros perdimos ventajas a partir del séptimo inning en 7 de ellos, y que fue lo que nos sacó de la posibilidad de una posición de playoff. Entonces yo diría que esos son los 2 puntos fundamentales que vamos a estar observando detenidamente en esta temporada muerta, tratando de compilar información, no solamente estadística, sino de los mismos muchachos de escauteo y evaluación que tenemos, a ver de qué manera podemos mejorar en ese aspecto y estar más sólidos para la próxima temporada y al futuro también. ¿Entiendes que debe ser, lo ves muy pesado el equipo? Quizás hacen falta otro tipo de jugador ahí de contacto y recorrer las bases. Mira, la realidad es que nosotros hemos tenido un enfoque de hacer el equipo más ligero y más atlético en los últimos años. Si tú te pones a ver en los últimos 2-3 años, la mayoría de los cambios que nosotros hemos hecho es tratando de agregar un tipo de jugador precisamente de ese estilo, o sea, jugadores que son más atléticos, sean un poquito más versátiles,
pongan la bola, sean bateadores de contacto, no necesariamente bateadores de fuerza. Y bueno, me parece que precisamente ese enfoque nos ha dejado un poquito desbalanceados. Y esa parte no me preocupa, claro, no es que nosotros vamos a estar llenos de Castillos ni José Offerman en su tiempo o Manny Martínez en la parte de arriba del line-up o los menores, pero creo que siempre el enfoque va a ser buscar jugadores atléticos que puedan jugar defensa y puedan aportar ofensivamente, pero no perder de vista tampoco que para tú anotar carreras tienes que envasarte, tienes que batear con poder de extra base. Yo no digo que dar jonrones en el Estadio Quisqueya, pero los elementos fundamentales del juego son esos. Carlos, escuchándote hablar así, me surge la siguiente pregunta. ¿Hay intocables dentro de los Tigres del Licey? Gente que no puede ser tocado para un posible cambio. No, yo no tengo esa visión. Yo creo que todos en la organización somos, en algún momento, tú sabes, podemos ser movidos en cualquier negociación, y eso me incluye hasta a mí mismo. O sea, no hay nadie absolutamente indispensable. Pero claro, yo he tenido mucha responsabilidad, Daniel y yo, en la construcción del roster, la reserva de este equipo durante los últimos años. Creo que tenemos una idea más o menos acabada del tipo de jugador que tenemos, y realmente, o sea, hay jugadores que uno valora mucho, sabe el tipo de potencial que tiene para este béisbol, y si alguien quiere, está interesado en uno de ellos, pues realmente tendrían que ser ofertas que para mí hagan mucho sentido y hagan al Licey un mejor equipo inmediatamente y con jugadores de impacto. O sea, yo no creo en mover jugadores con el concepto de mover un mueble de un lado a otro. A veces tú quieres cambiar la mezcla de la receta, el mix, y quizás agregar jugadores simplemente para provocar un cambio alrededor, pero de momento no hay jugadores intocables, pero tampoco yo voy a ceder jugadores, incluso hasta jugadores que el público yo sé que dice, bueno, pero fulano nunca ha jugado, no juega, y él es de otra región y no sé cuánto. No, o sea, eso, incluso hasta ese tipo de jugadores yo no estoy tan dispuesto a que lo cedamos así por cederlo, a menos que sea algo que tenga sentido para nosotros y nos haga un mejor equipo en el futuro inmediato. O sea, que el que quiera a Yermín Mercedes, que traiga algo en la mesa muy, muy bueno, porque tú no lo vas a cambiar por el hecho de que él es de la Romana. Evidentemente. Claro, digo, claro, pues se ha hablado de eso. Carlos, ¿tú estuviste de acuerdo con los cambios de Juan Francisco y de Jamaico? ¿Tú estuviste de acuerdo, los hubieses hecho? Yendo un poquito atrás, en la forma en que se hicieron. Sí. No, claro que sí. Ese es un tipo de decisiones que Junior Novoa, que fue nuestro gerente general por todos esos años, y lo mismo ocurría con Manny y Acta. Al final la última palabra la tenían ellos, pero este tipo de decisiones se analizaba, se consensuaba entre el grupo, sobre todo con Daniel y conmigo, que éramos las personas que estábamos más cerca de él. Y yo creo que no quisiera redundar sobre lo mismo, porque se han dado explicaciones acerca de eso, del motivo de los cambios. Yo creo que, bueno, ustedes mencionaban hace un momento el tema de hacer el equipo más atlético, más ligero. Esa fue una razón. Ustedes recuerdan que nosotros en un momento teníamos a Jamaico, teníamos a Juan, teníamos a Jalí Ramírez, que había estado jugando en el país por lo menos por 2 temporadas consecutivas, y eso nos armaba un pequeño cuello de botella alrededor de 1 o 2 posiciones que eran primera base o bateador designado, porque ya son jugadores que a su edad están limitados defensivamente para eso. Y bueno, era liberar un poco esa situación. Y hay un tema también de edad, tú sabes, tanto Juan como Jamaico se han mantenido siendo jugadores productivos aquí en la Liga Dominicana, pero yo creo que quizás era el momento de ir en otra dirección, de hacer un cambio. Fueron jugadores fundamentales para nuestro equipo. Es evidente que la ausencia de ellos ha representado un impacto en el desempeño ofensivo del equipo, pero no creo que sean transacciones que uno se arrepienta grandemente de haberlas hecho, y claro, yo estuve de acuerdo en su momento.
Muy bien, muy bien. Carlos, esa gente, por ejemplo, en el caso de Hanley, que tú lo acabas de mencionar, Alberto Mondesí, Marcos Hernández, esa gente que está un poquito alejada del Licey, ¿está en tu mente hacer contacto con ese personal? Con todo el mundo, con todos los jugadores de los Tigres. En su momento yo me voy a comunicar con los 100 jugadores, 100 y algo de jugadores que tenemos en la reserva del equipo. Tenemos que establecer esa comunicación con ellos, porque aunque uno no tenga expectativas de que van a jugar o no, es simplemente hacerles saber de que la organización piensa en ellos, está pendiente de ellos y que la organización está ahí para cualquier cosa que necesiten, ¿tú entiendes? Eso, yo creo que esa es una de las maneras en las que uno siempre trata de establecer una buena relación con los jugadores. Ese fue el gran secreto del éxito de Fernando Ravelo, por ejemplo, y yo creo que eso es algo que no debemos cambiar ni debemos variar. O sea, todo el personal del Licey, todo el que está alrededor del Licey es importante y para mí, todo el que quiera ayudar y que se sienta, en el caso de los jugadores que quiere tener un espacio, que quiere contribuir, las puertas están abiertas. A eso iba, para reforzar la pregunta de Satoshi o extenderla un poco. O sea, el estilo de Carlos José es un estilo bastante pragmático. Obviamente como gerente tienes que ver las cosas diferentes, pero esos vasos comunicantes ahí, quizás también hablando de Daniel Rufenash y otros tus asistentes, para que esté la conexión más completa. O sea, no sé si me doy a entender. En tu caso, nuevo en la posición y con un Licey que tiene 4 temporadas que no gana. Entonces, quizás en ese sentido usted entiende que debe haber un empuje mayor con eso de la comunicación y restablecer líneas en caso de que se hayan cortado. Definitivamente que sí. En el caso, como tú dices, que haya jugadores que estén un poquito más alejados que otros, yo tengo que buscar la manera, y pienso hacerlo, de reforzar o restablecer esa comunicación con ellos. Como te digo, hay casos de jugadores que yo no aspiro a no que no aspiro, que no tengo la expectativa, porque sé el nivel y la dimensión que tienen, de que los vamos a ver aquí en noviembre o diciembre, pero yo creo que estableciendo esa comunicación, dejándoles saber que el equipo está ahí, que la organización está ahí, que son gente que goza del afecto, no solamente del Licey, lo que el Licey representa, la fanaticada, ¿tú entiendes? Eso está ahí, es importante, y ellos son importantes para nosotros. A propósito de eso, Carlos José, con ese tema que tú acabas de mencionar, ¿estará cambiando un poquito el esquema de selección del draft para tratar de conseguir jugadores que no tengan el más alto nivel en las organizaciones de grandes ligas, que puedan tener vamos a decir, una planificación de poder participar en el torneo invernal? Porque se hacen selecciones de jugadores de muy alto nivel y cuando viene a ver no le dan el permiso para accionar en esta pelota. Mira, Máximo, yo siempre he sido creyente y más ahora que estoy más de lleno en la parte de evaluador y todo eso. Al final el talento es lo que tiene que primar. Yo no he creído nunca en el enfoque en el draft de la Liga Dominicana, enfocarse en lo que, vamos a decir, en la etiqueta de jugadores de la liga. Si tú colocas un piso bajo en cuanto a la proyección del jugador, igualmente no vas a tener un techo demasiado alto. Entonces, el margen de error no es tan efectivo o tan eficiente como si tú apuntas al talento de mayor riesgo, pero de mayor proyección. En el caso de estos jugadores que son súper prospectos y demás, siempre existe la posibilidad de que avancen rápido y de que participen poco en la Liga Dominicana, o incluso ni siquiera se desarrollen tan y tan rápido que ni siquiera participen. Pero es un riesgo que uno tiene que tomar, ¿tú entiendes? Porque si tú apuntas a talento menor, pues ahí, si tú fallas las primeras 3, 4 rondas del draft, aún con jugadores que tú entiendas que después del tiempo digas que no te van a jugar, realmente tienes la posibilidad de hacer un draft no tan efectivo. Es lo que yo pienso. En el caso de los lanzadores ha sido así. Nosotros, ayer mismo conversaba con uno de los
de las personas que van a estar conmigo en operaciones, que estaban en Estados Unidos viendo un juego, y en el medio de la conversación hablábamos eso. Yo le decía, bueno, nosotros nos han criticado por el hecho de que hay muchos brazos que hemos tomado, que son lanzadores que tienen mucha proyección, pero al final eso es lo que nos ha dado la posibilidad de tener un bullpen o un staff de lanzadores que falla bates, que es ponchador, con brazos de poder, porque es que todos esos lanzadores no se van a desarrollar en la misma sintonía. Muchos de ellos que son abridores terminan siendo brazos de bullpen, eso es estadística, eso es así, y en algún momento necesitan del invierno para pulirse, para refinarse. Entonces, si tú apuntas bajo desde el principio pensando, no, sí, este no va a avanzar mucho, este va a ser un pitcher AA, AAA máximo, me va a jugar siempre en la liga, entonces ahí podría venir que ese lanzador nunca incluso se desarrolle hasta llegar a ser un AA, AAA o ese jugador de posición. Y me parece que desde mi punto de vista no es la estrategia correcta. Claro, no es que uno, por ejemplo, un super prospecto que esté en la primera ronda, uno tiene que analizarlo mucho. Si tú al lado tienes un jugador que quizás tenga más proyección de jugar en la liga e impactar inmediatamente, pero en cuanto a eso, la filosofía de lo que ha sido el Licey en estos años no creo que vaya a variar mucho. Carlos, finalmente de mi parte, porque ya tenemos que hacer una pausa. Yo estuve viendo en vivo la conferencia de prensa, alguien te preguntaba algo a través de Ildefonso, y cuando yo te escuchaba al comunicador, una respuesta muy estratégica, muy preclara, vamos a decirlo así, de los 2 juegos perdidos que te van a entrar y eso. ¿Cómo tu papel, tu rol de comunicador, tú piensas que te va a ayudar en tus funciones, en operaciones, en la conformación de un equipo, en el manejo de la crisis, pero también en la comunicación interna con tus jugadores? Bueno, vamos a decir que la habilidad que uno tiene para comunicar ideas y esas cosas en situaciones vamos a decir, de problemas y de tensiones y esas cosas, creo que comunicar las cosas, las ideas de una manera un poquito más clara, que todo el mundo las entienda, que no haya confusiones, eso es muy importante. Es una cuestión de accidente, yo ni siquiera comunicador soy, yo lo que soy es ingeniero. Ingeniero de sistema, sí. Yo soy... Tú eres comunicador porque tú Sí. comunicas y comunicas bien. Sí, bueno, tú sabes a lo que me refiero. Que tú no seas reportero es otra cosa, pero Sí, tú comunicas y escribes muy bien. Y duro en la ingeniería también. Duro en la ingeniería. No, brutal. Sí, sí, sí. Tú sabes, ni periodista ni esa cosa. A mí a veces me da un poquito de vergüenza a lo interno cuando, por ejemplo, días de locutores, el día de periodista, la gente me felicita, pero yo lo que soy es un enganchado, yo lo que soy es un ingeniero que habla de pelota en televisión. Pero sí, eso es importante. Yo creo que poner las cosas claras, que haya comunicación, que las ideas de la organización fluya todo el mundo en la misma dirección, es muy importante. Y bueno, si uno tiene esa facilidad, hay que utilizarla a favor de lo que es el conjunto. ¿Tienes un deadline para nombrar el manager? No hay deadline, pero definitivamente que es la tarea primaria en este momento. Ya de hecho... ¿Qué buscas? ¿Qué perfil buscas? ¿Qué perfil buscas? Bueno, yo creo que hay elementos que para mí son importantes. Yo creo que nosotros debemos tratar de buscar un dirigente que esté dentro del béisbol organizado en este momento. Esto no quiere decir que no vayamos a buscar uno que no lo esté, pero que o esté en el béisbol organizado o haya estado recientemente en béisbol organizado y que esté al día con la forma en que se están manejando las cosas en el béisbol en este momento. Yo creo que si tú tienes un dirigente así, hay un poquito más de confianza de las organizaciones en cuanto a ceder jugadores y a darle permiso a jugadores para participar. Y al ser una persona que esté dentro del béisbol, pues el tema de la comunicación con estos muchachos, el manejo de personalidades y todo lo demás es muy, muy importante y es beneficioso. Evidentemente alguien que sea líder, que no solamente sea un manager de jugadores, sino que a la vez en el momento en que tenga que implantar disciplina, pues lo haga y más o menos es la personalidad. Creo que he dicho en algunos lugares ya que mi preferencia es que sea un manager latino. Esto no quiere decir que si aparece
un norteamericano que en el proceso de entrevistas pues realmente nos deslumbra a todos, no vaya a tener la posición, pero creo que es más fácil para este tipo de béisbol tener a alguien que conozca lo que este béisbol significa para nosotros, el sentido de urgencia y que el proceso de adaptación no tenga que ser tan rápido o tan lento, perdón, que sea un proceso de adaptación que la persona llegue, sea dominicano, sea de cualquier nacionalidad, pero que sea latino, que haya facilidad en la comunicación del lenguaje, se adapte rápido y ponga la maquinaria a correr inmediatamente. ¿Está listo? Sí, porque esto es winning baseball. Absolutamente. Para ganar. Desde el primer día, la luna de miel se termina desde que el Licey pierda un juego. No ni siquiera dos, es un juego. A eso mismo iba, Carlos. Es decir, no es lo mismo. Has escuchado mucho cómo es la percepción del fanático en los medios de comunicación. Ya estás listo para coger la pela, porque la presión, porque tú sabes que inmediatamente como tú manifiestas, pierde uno y de inmediato viene la candela. Bueno, es que uno ha estado en la presión todo el tiempo. Si bien yo no he sido la cara ni el líder de operaciones de béisbol del Licey por estos 8 años, pero tú sabes, las opiniones de los fanáticos, las críticas, que todos tienen sus razones, porque el fanático, tú no puedes pedirle raciocinio, el fanático es muy pasional y perder un juego es muy importante para un fanático. Entonces, las opiniones de los fanáticos que son críticas, han sido críticas a las operaciones del club, a mí me afectan directamente. Tú sabes, uno ve cosas, escucha cosas y aunque no se refieren a veces directamente a uno, la persona, pero sí es al grupo y por supuesto uno asume eso como una crítica hacia uno, de modo que ya eso uno lo ha vivido. Para esto uno tiene que saber manejar la presión, saber lidiar con eso. Mi enfoque no puede salirse de lo que es mi trabajo de tratar de poner la mejor organización, el mejor equipo en el terreno de juego y competir. Carlos, de mi parte, última pregunta. La receptoría del Licey, la tercera base del Licey, ¿qué nombres tienes en mente? ¿Quién tú entiendes que está ahí, que pueden competir, que pueden ser figuras estables en posiciones que han sido dobleces de cabeza para el Licey en los últimos años? Creo que hay que esperar, tú sabes, Jansen, lo que transcurre en el verano. Hay una temporada de Liga Menor que debe jugarse, hay muchachos que han perdido un año de desarrollo y uno tiene que ver cómo evolucionan las cosas. Nosotros tenemos algunos jugadores jóvenes, jugadores del infield que yo creo que pueden dar un paso de avance importante en el verano y ser elementos importantes del equipo en la próxima temporada. Evidentemente hay veteranos que ya tú sabes que podrían ser los jugadores desde el primer día aquí, por la experiencia que han tenido en la liga, caso de Abuel Lugo, que fue un jugador importante para nosotros, Pablo Reyes, que aunque está en entrenamientos de grandes ligas, tú entiendes que puedes contar con él. Vamos a ver cómo le va a Marco Hernández. Marco, con la cuestión del COVID y demás cosas, pues finalmente no pudo uniformarse con nosotros este año. Pero sí, o sea, yo creo que son posiciones que uno estaría pensando reforzar por vía de jugadores importados. En el caso de la receptoría es una cuestión natural, a pesar de que nosotros tenemos a Yermín, a Michael, a Wellington, Severino que está en las reservas del club, tú tienes siempre que reforzar esa posición con jugadores extranjeros, pero lo que son las esquinas, quizás un outfield, aún teniendo nosotros la profundidad, serían posiciones que estaríamos buscando ayuda de jugadores importados. Okay. ¿Abierto a cambio, Carlos? ¿Está abierto a cambio el Licey? Completamente. Mi teléfono, ya los 5 equipos saben que mi teléfono está ahí. Y nada, o sea, yo converso, yo no, a veces me tomo mi tiempo para analizar las cosas. El que me conoce sabe cómo es mi personalidad, pero yo escucho a todo el mundo. Qué bien, qué bien. ¿Algo más, hermanos? No, yo creo que terminamos acá, ¿verdad? También tenemos el compromiso de la pausa. Carlos. ¿Algo más, ingeniero?
No, de mi parte suerte para Carlos. Es lo único. Bueno, Muchas Carlos, gracias, ingeniero. Contamos con usted por el lado izquierdo. Sí, sí, yo me voy a dar mi vuelta, porque yo soy mitad Carlos, liceísta, pero también le doy candela a todo el mundo, yo no tengo problema. no. Carlos sabe que cuenta con nosotros y obviamente está en una posición que él sabe que es pública, que va a escuchar las críticas porque eso es normal. Claro, Carlos claro. sabe que las derrotas son huérfanas, que los triunfos son de todos, pero tendrá en nosotros aliados hay una amistad, ¿verdad?, de muchos años, un respeto marcado. Él sabe que nosotros no vamos a cruzar la raya hacia él bajo ninguna razón, porque el respeto no se puede perder. Y Carlos sabe escuchar, así que cuente con nosotros y los mejores deseos para él. Éxito, bendiciones, hermano. Si usted está ahí es porque puede. Le llegó ese toque, gracias a Dios. Sabemos que eres un trabajador muy juicioso. No estás apresurado en nada, no hablas sin calcular las cosas por tu naturaleza, por tu trabajo, por lo que haces. Y nada, por más dudas que tenga la fanaticada azul, que eso es normal, con una sequía de 4 años, sabemos que tú tienes con qué hacer el trabajo y desearte lo mejor lo más que podemos. No, muchísimas gracias y ustedes saben que estamos a las órdenes siempre. El azul me queda bonito a mí, me queda Definitivamente. bonito. El azul le queda bien a todo el mundo. Al hermano de él que le queda bien, que sí es liceísta. Está bien. Un abrazo, Carlos. Pausa. Igual. Un abrazo, hermano. Cuídate. Cuídense, Gracias. 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 La declara, muy dura declara. Declan. Tiene sueño ya. Declan, duérmete. Hace la pausa entera. Claro. Sí, dale. Te puse el zapito el viernes, no te puedes quejar. Sí, así mismo, claro. Claro, Declan. Declan, ¿quién es mejor? ¿Jordan o LeBron? Alexis Roja, esa tranca de hombre. Podrán vivir con el corazón. Únete aportando un sticker virtual por 25 pesos o adquiriendo la colección de posavasos ilustrados por artistas dominicanos a beneficio de la Fundación Dominicana de Cardiología. Para más información visita nuestras redes sociales o farmaciacarol.com. Farmacia Carol, con Carol cerca, te sentirás más tranquilo. Mañana Deportiva. Escuchas Santo Domingo Sur y Este, 89. Biblioteca viene grande, porque puedes jugar a una misma combinación hasta 10 veces y ganar 500 millones y 10 tajos del año. Puedes jugar a una misma combinación 1, 2, 3, 4 y hasta 10 veces. Ganas desde 50 millones y un atajo del año hasta el gran premio de 500 millones de pesos y 10 tajos del año. Jugadas o apuestas desde 25 pesitos. Todas las jugadas del Mega Chance participan gratis en la tómbola de la repartidera con más de 1 millón de pesos diarios en premios de 1,000 pesos. Loteca te toca. Bienvenidos a Punta Cana Resort & Club, sede del único evento oficial del PGA Tour en la República Dominicana. El Corales Championship será celebrado del 22 al 28 de marzo en Corales, un impresionante campo frente al mar en el que los jugadores profesionales tienen la oportunidad de sumar valiosos puntos para las FedEx Cup. La pasada edición tuvo excelentes críticas, siendo un evento épico y una gran experiencia de golf. Visita puntacana.com. Mañana Deportiva. Con la salud no se juega. Por eso, al momento de pedir un genérico, siempre pido genérico Alfa. La Franja Roja, un producto de Laboratorio Alfa. Propagás, por algo vendemos más, presenta cápsulas ecológicas con Javier Noguera. Para el uso correcto de los acondicionadores de aire, entre los tomar en cuenta la temperatura estará consumiendo entre un 5 y un 8% más de energía eléctrica.
Limpie los filtros de aire acondicionado al menos 2 veces al año. Un filtro sucio reduce el rendimiento y aumenta el consumo hasta un 10%. No ajuste el termostato a una temperatura inferior a la deseada al encender el equipo. No enfriará más rápido y supondrá un gasto energético innecesario. Propagás, por algo vendemos más, presentó cápsulas ecológicas con Javier Noguera. Mañana Deportiva.